buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo seminario sobre cambio climático, un problema ambiental global. Mi nombre es Carla Araujo y es un honor para todos quienes formamos Fundación Pacarina Yuya Yapac e IDEA Corporación presentarles este evento. A continuación dará la bienvenida a este evento la ingeniera Gloria Erazo, quien es presidenta de la Fundación Pacarina Yuya Yapac. Bienvenida. Muy buenas tardes, queridos amigos de Pacarina Yuyayapag. Es un honor volver a estar con ustedes en esta transmisión en vivo. Esperamos que este tema de trascendental importancia para el planeta y para el Ecuador sea de su interés y puedan tener información relevante sobre dicho tema. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. El día de hoy vamos a presentarles la conferencia Fundamentos del Cambio Climático. Nuestro expositor es el ingeniero Daniel Silva Ramos. Es máster en Cambio Climático y Negociación Ambiental por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ingeniero ambiental por la Escuela Politécnica Nacional. Fue docente en la Escuela Politécnica Nacional de las asignaturas docente de Salud y Seguridad, Topografía, Tratamiento de Aguas Servidas, Disposición de Residuos Sólidos, Ecología y Medio Ambiente, Educación Ambiental y Calidad de Vida, Cálculo Diferencial e Integral, Dibujo Técnico y Física. Trabajó como especialista en mitigación del cambio climático en el Ministerio de Ambiente, realizando un importante trabajo en temas como apoyo en la formulación de la contribución nacional determinada del Ecuador en el sector, residuos para el Acuerdo de París de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, elaboración de informes para la implementación del Programa Nacional de Mitigación al Cambio Climático, entre otros, asesor y consultor en temas ambientales. Bienvenido. Muchas gracias a todas, a Carla, igual Gloria, a Fundación Pacarina por darme la oportunidad de poder conversar con todos ustedes. Realmente para mí es un gusto pues conversar de temas ambientales y en especial de cambio climático, pues hay mucho que podemos compartir, pero sí, a veces el tema es que uno quiere compartir muchas cosas y puede llegar a generar una carga cognitiva, demasiada información a las personas. Y pues trataré de que sea algo fluido. Igual puedes hacer preguntas por Facebook y tengo unas presentaciones para que pueda ser más fluida nuestra conversación. Así que también bienvenidos a las personas que están en comunidades, ¿no? Alicia Mushka Kapaichik, Yuka Katanian Shutimi Kapani. Entonces vamos a empezar este trabajo. Les presento enseguida mis diapositivas. También tengo una pequeña diapositiva también de ayuda porque hay algunas personas que tienen algunos problemas con definiciones básicas. Justo les presento ahora el tema relacionado a dos temáticas principalmente dentro de este seminario de cambio climático. Primero, como un problema socioambiental global. Vamos a hablar este día de los fundamentos del cambio climático. El día de mañana, pues, hablaremos de la huella de carbono. Así que estos dos temas, pues, nos van a permitir acercarnos al cambio climático desde una forma un poco más amena, tal vez, más rápida. Tal vez algunas personas que tienen especialidades ambientales no han profundizado el tema y pues esta sea una oportunidad para compartir eso y que todos podamos crecer en conocimiento. Lo que no se comparte se tiende a perder y se pierde bastante. Entonces, como fundamentos de cambio climático, vamos a ver nuestro trabajo. Primero queremos unos objetivos de aprendizaje, entender el desarrollo, pero el desarrollo sostenible, también el desarrollo que hemos producido, ¿no?, con la economía globalizada, ¿no?, y las bases fundamentales para comprender el cambio climático. ¿Cuál es el estado del cambio climático en el Ecuador? Un marco conceptual de la mitigación. ¿Cuáles han sido o cuáles son una propuesta también personal y de muchos investigadores acerca de la mitigación del cambio climático? Pues realmente he tenido la oportunidad de ser revisor de algunas revistas como Climate Policy también, entonces es muy interesante esa aproximación y quiero compartir algo con ustedes también. La metodología de análisis de estos instrumentos de cambio climático también y una aproximación al financiamiento de estas implementaciones, ¿no? También tendré algunas conclusiones y recomendaciones para todos ustedes. Quiero determinar cuáles son los elementos para comprender el cambio climático como un problema global.
y eso pues es desafiante, pues puede ser como justo muy general, pero vamos a tratar de aterrizar más el tema. Mostramos las diversas temáticas que son relevantes para el entendimiento del cambio climático a nivel local, regional y global, porque igual que podemos tomar acciones a nivel de gobierno, a nivel de políticas públicas, pues también hay acciones que son personales y que son muy buenas también, que pueden aportar muchísimo al problema en general. Así que vamos a ver un poco este tema del desarrollo, entendido como principalmente, ¿cómo llegamos a la definición de desarrollo sostenible? Pues PNUMA pues, nos plantea desde el 83 en el informe de Nuestro Futuro Común, con el informe Brundtland, dirigido por Gro Harlem Brundtland, pues esta frase que es muy típica, que tal vez tú la conoces mucho: la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Ahora, consecuentemente se promueve la responsabilidad intergeneracional también en relación al desarrollo sostenible. Esta ha sido una definición muy clásica dentro de nuestro entendimiento de las ciencias ambientales. Ahora, tal vez, ¿qué significa satisfacer las necesidades actuales? ¿Quién determina esas necesidades actuales? ¿Son necesidades reales o son necesidades creadas? Y también estamos creando necesidades para las futuras generaciones a costa de los recursos de la tierra, ¿no? Entonces eso también son preguntas que están implícitas en esta definición de desarrollo sostenible, ¿no? Y para un poco ahondar en esto, pues quería mostrarles a Vandana Shiva. Pues Vandana Shiva nos ha visitado en el país y ella pues es uno de los íconos del ecofeminismo. Y se plantea pues un movimiento que te permite a ti primero recuperar el proceso de vida, autoorganización, regulación, autogobierno. Así que cuando nosotros hablamos de autogobierno, estamos hablando de que escogemos bien qué consumir y qué no, de qué calidad. Entonces, realmente estamos exigiendo la calidad de que nos den productos de buena calidad, que tengan responsabilidad social corporativa, que tengan menor huella de carbono. Entonces, este tipo de cosas están aumentando el conocimiento del desarrollo sostenible. Así que Vandana Shiva es un exponente, principalmente por el movimiento de mujeres valientes también, que han trabajado con la protección de los bosques. Pues, Vandana Shiva estuvo y está metida en el asunto de recuperación de semillas, trato justo a los agricultores. Hablamos que existen suicidios a gran escala, ¿no? Porque generalmente hay agricultores que ya no pueden más con sus deudas. Hay un sometimiento muy alto de empresas que tienen monocultivos. Entonces, hay una lucha que es muy interesante escucharla a ella, y les dejo un enlace que también pueden ustedes escuchar una hora, Vandana Shiva. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué tenemos que entender? Entender la urgencia. Tenemos aquí, primero, un tema relacionado que la comunidad científica considera que un aumento a nuestra temperatura global de 4 grados centígrados, pues nos va a traer muchas consecuencias negativas en el sistema climático y en el sistema de todas las actividades humanas. Tenemos a la derecha, pues, una variación de la temperatura muy alta. Vemos cómo la curva desde 1880 tiene una tendencia creciente en temperatura, e igual es correlacionada a la curva de concentración de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, en partes por millón. El IPCC, pues en 2015, en su quinto informe, nos dice que el cambio climático es real y que las actividades antropogénicas, todas las actividades humanas, son la principal causa. Entonces, está citado y está trabajado por el IPCC, que es nuestro panel de expertos sobre el cambio climático a nivel global. El mundo ya superó el límite seguro de 350 partes por millón. La nueva meta global son 450 partes por millón. Eso implica que debemos procurar un incremento no mayor a un intervalo entre 1.5 a 2 grados centígrados hasta el año 2100. Y esto nos va a permitir pues, tener unos ecosistemas sostenibles hasta cierto punto, para que nosotros podamos tener una civilización adecuada, ¿no? En temas de equidad, también salud. Ahorita estamos viviendo una pandemia global, entonces podemos tener una idea de lo que podrían ser los eventos que desencadenan, ¿no?, este tema de tener desequilibrados los ecosistemas. Esto es un cuadro de NOAA. Esto lo trabaja mucho la NASA, lo trabajan con el observatorio de Mauna Loa, uno de los más precisos del planeta.
Así que tenemos unas concentraciones para junio del 2020 de 416 partes por millón de CO2. Así que si es que volvemos la hoja a los 450 partes por millón, estamos creciendo. Y a septiembre del 2020, pues estábamos en 411. Hay una variación porque estamos hablando de los cambios estacionales, ¿no? Por eso vemos cómo va la variación de partes por millón de la concentración, ¿no? Entonces, de las emisiones de CO2. Entonces, ahí tú lo puedes ver, las tendencias que son actuales. El IPCC, como un organismo que nace entre la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pues es el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. El IPCC no es un panel que genera producción científica, pero sí la recopila de muchos investigadores que están en el tema en diversas partes del mundo. Así que tenemos todo grupos de trabajo. Trabajan principalmente en bases físicas del cambio climático, el impacto, la adaptación. El grupo 3 es todo mitigación, es decir, reducción de emisiones. Cuando hablamos de adaptación, estamos hablando de, ok, entonces ya no podemos reducir emisiones. ¿De qué forma le volvemos más resiliente a la comunidad? ¿De qué forma podemos enfrentar los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, de formas más sostenibles y socialmente responsables. El grupo especial sobre inventarios nacionales, porque los inventarios nacionales son como los termómetros de nuestro estado climático. Así que voy a mostrarles un poquito algunos resultados de los inventarios nacionales y también pues que hay un trabajo constante a nivel regional para poder actualizar estos inventarios y les voy a decir por qué. ¿Ya? Vemos el cambio climático como un desafío del siglo XXI, de los mayores realmente, tan fuerte, tan complicado como la pobreza, como la degradación ambiental, como la seguridad global, ¿sí? No es un problema científico, es un problema totalmente político, económico, científico, también que tiene que ver con el sistema de justicia local, global, ¿no? La salud pública está implícita en el cambio climático, por eso puedes encontrar, y es más, he desarrollado también algunos cursos de COVID y cambio climático, ¿no? Cómo está impactando la salud global, ¿no? Y otras ciencias ambientales, y esto está citado de Mark Maslin del 2014, ¿no? Primero, también el IPCC, este panel de expertos, nos dice que es un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a nuestras actividades. Así que estamos ahí también por nuestras obras, ¿no? Esto es una noticia bastante reciente. Nos dice, ¿el COVID-19 acelera la transición energética? Nos preguntan, ¿no? Realmente con el cese de actividades, pues obviamente hay una reducción de emisiones muy alta, muy alta realmente. Y en lo que nos plantean aquí es que las emisiones realmente de carbón han bajado, ¿no? Tanto que se han ahorrado proyecciones futuras. Así que es muy interesante también esta noticia, es bastante reciente. Pero ahora, acaba el COVID y vuelve todo a ser así, a ser como un consumo excesivo de fósiles, o realmente estamos trabajando con las energías renovables y haciendo una transición energética sostenible. Entonces, ahí es donde entran también los temas de energía. ¿Cuáles son los impactos? ¿Por qué es relevante hablar de ello? Los ecosistemas. Una pérdida increíble de biodiversidad, de hábitats, de los bosques. Por eso tenemos estrategias en Naciones Unidas también, que vamos a conversar de red, por ejemplo. Les voy a mostrar algunas imágenes de mi navegador. Los sistemas humanos. Nuestra agricultura tan necesaria para nuestra alimentación, ¿sí? Entonces, agricultura y seguridad alimentaria y salud están relacionados, así que no podemos desvincular nada. El sistema urbano, pues, el transporte global. ¿De qué forma hacemos transporte sostenible? ¿Hacemos transporte con electrificación o seguimos quemando gas o quemando pues, combustibles fósiles, ¿no? La calidad del aire. Oigan, ¿se mueren más personas por COVID o porque nuestras ciudades tienen una calidad de aire pésima, ¿no? Esas son estadísticas que son muy sencillas de comprobar y son impactantes realmente. Entonces, estamos viendo que esta pandemia está sacando temas que están muy profundos también, como la calidad del aire y qué estamos haciendo para solucionar eso. No solamente en Latinoamérica, eso pasa en Europa también, no, es una cuestión mundial. El sistema económico, pues la energía, la producción, el consumo, ¿sí? Por eso también hablamos de la huella de carbono mañana,
para conversar un poco acerca de cómo podemos solventar algunas estrategias para reducir esos impactos. El sistema social. El cambio climático puede incrementar la inequidad, la pobreza, la migración. Pueden haber conflictos por el cambio climático. Hablábamos hace poco de los conflictos que trae el petróleo. Pues, ¿por qué no podría traer conflictos el agua si es que es tan necesaria? Y realmente con la producción petrolera que generalmente tenemos, que no cuidan realmente los acuíferos, que son formaciones extremadamente antiguas de agua que tal vez los necesitemos en algún momento, pues realmente es preocupante. Es preocupante que no tengamos esa visión de futuro de lo que se nos puede venir. Bueno, la Convención de Río de 1992 enlaza pues a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, también a la Convención para la Diversidad Biológica y también para la Convención relacionada a la degradación de la tierra y a la desertificación. Aquí tenemos como dos instrumentos bastante importantes dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas, es el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. A veces cuando hablamos del Protocolo de Kioto nos planteamos, oye, ya eso ya pasó hace mucho tiempo, no hay ninguna actualización, ¿no? Entonces, realmente, pues si es que piensas eso, pues no has leído las noticias últimamente. El Protocolo de Kioto estuvo en vigencia desde el 97 hasta el 2005, pero en 2012 hubo una enmienda que se negoció, que es la enmienda de Doha. Imagínense, en 2012 les estoy hablando. Se acabó de aprobar la enmienda de Doha hace días. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de que ahora ya no simplemente van a tener que reducir 5% las potencias que son desarrolladas, sino tienen que reducir 18% de sus emisiones hasta el 2020. Es decir, se acabando este año, ellos tienen que demostrar que todas sus actividades globales han reducido 18% sus emisiones. Eso es un montón de trabajo para las personas que estamos metidas en temas ambientales, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a poder ayudar a estas potencias también y a las comunidades, ¿no? ¿Para qué? Para que se logren esos compromisos de reducción de emisiones. Por eso es que la enmienda de Doha es importante y el protocolo de Kioto relevante para el entendimiento climático a nivel internacional y local, obviamente. El MDL, el Mecanismo para el Desarrollo Limpio, es uno de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto que Ecuador implementó. Y nosotros podemos ver aquí los tipos de proyectos que tenemos. Este cuadro no lo vas a encontrar en otro lado, yo mismo lo hice con todos los datos que pude obtener, entonces te estoy mostrando pues un poco ese compartir también lo que yo he hecho, he recopilado información y te la estoy mostrando. Casi todos son hidroeléctricos. Mira los proyectos de biomasa, apenas un 21% en un gran mix. Estamos hablando de que la captura de metano también es importante. Hablamos también de proyectos que están relacionados con producción de energía solar. Es relevante, pero ahora hay nuevos mecanismos. Vamos a hablar también acerca de París. Pero miren lo que estaba pasando hace poco con el mercado de carbono europeo. Pues el precio de la tonelada de CO2 equivalente, pues para arriba, para la alza, ¿no? Porque fue algo complicado, pues, trabajar con 25 centavos que costaba la tonelada de CO2, pero mira en qué rango está ahora. Estamos hablando de 25 euros, ¿ya? Entonces, eso es un rango de costos que ya les suena interesante. Y es más, con la enmienda de Doha, las empresas que estaban involucradas en proyectos MDL o los proyectos involucrados, pues, tienen un nuevo aire, ¿no? Un aire donde podrían obtener recursos financieros importantes para sus operaciones, ¿no? Y también demostrar eficiencia en el manejo de sus recursos ambientales, de los recursos naturales y también de su compromiso ambiental. La estrategia son elementos relevantes para el cambio climático en el Ecuador. Por ejemplo, tenemos una estrategia que va hasta el 2025 y que se inició en el 2012. Yo, pues, trabajaba en el Ministerio del Ambiente cuando se llamaba Ministerio del Ambiente en 2012 y pues lanzamos la estrategia, ¿no? Y aquí están los sectores priorizados para la mitigación. Recuerda, mitigación, reducción de emisiones y aumento de sumideros de carbono. ¿Qué son sumideros de carbono? Los bosques. Los bosques son sumideros de carbono. El suelo es un sumidero de carbono. Pero aquí nos dice, vamos, entonces tomamos en cuenta estos sectores como prioritarios. La energía, los procesos industriales, la agricultura, la silvicultura y otros usos del suelo. Y obviamente los residuos. Los residuos son un problema que tiene muchas connotaciones sociales también, ¿ya?
Hablamos de instrumentos también necesarios para comprender el cambio climático, como las comunicaciones nacionales, que son los reportes país, prácticamente de todo lo que se ha hecho para enfrentar el cambio climático en un país. Nosotros tenemos nuestra tercera comunicación nacional presentada en 2017 y están trabajando en la cuarta comunicación nacional. Imagínense, en este país está trabajando en la cuarta comunicación nacional. ¿Ya? Y los informes bienales de actualización son informes que se tienen que hacer a partir de París, pues cada 2 años. ¿Ya? Y eso implica que vas a manejar un inventario de gases de efecto invernadero, que es un proyecto increíblemente difícil y complejo, porque necesitas muchos técnicos prácticamente cada 2 años. ¿Ya? El Plan Nacional de Adaptación, ¿por qué se necesita un Plan Nacional de Adaptación? Y también aquí te añadiría pues la contribución determinada a nivel nacional, que es el motivo de mi tesis de maestría, donde están todos los acuerdos que nos permiten a nosotros vincularnos al Acuerdo de París, ¿no? Que nosotros lo hemos firmado también. Tenemos otros instrumentos como las NAMAs. Las NAMAs son acciones nacionales apropiadas de mitigación del cambio climático, que nacen desde Bali, desde el 2007. Realmente hemos trabajado en algunos proyectos que son NAMAs en el país. Tenemos NAMAs, proyectos NAMAs en el Ecuador. Y esta es una pequeña muestra que estoy aquí simplemente compartiendo para que veas cuando un proyecto en Ecuador se denominaba, pues no es información totalmente oficial, pero se empezó a trabajar con 3 millones de toneladas de CO2 para que un proyecto sea medio importante, ¿no? Para reducir emisiones, ¿no? Y estos son materiales que puedes encontrar en PNUD, no es información tampoco que no está accesible para ti, pues PNUD tiene estos reportes. ¿Qué tipos de NAMAs tienes? Políticas. ¿Por qué? Porque puede ser una medida gubernamental, digamos, hagamos una política para los vehículos, ¿no? Como estos impuestos verdes, ¿no? Los vehículos que tienen mucho cilindraje o que realmente son ineficientes. Hagamos una política de Estado para incentivar a que las personas compren vehículos más eficientes, eléctricos, ¿por qué no? Quitemos aranceles a los vehículos eléctricos. Son políticas. Las políticas cambian las cosas. Con políticas puedes hacer mucho bien o mucho mal. El proyecto específico. Vamos a hacer plantas eólicas, como las tenemos en Loja, ¿sí? Plantas solares, despliegue de motores industriales con energía eficiente. Hablamos, por ejemplo, de cómo se está generando energía en algunos ingenios azucareros como San Carlos desde hace algunos años, ¿no? Con cogeneración, con bagazo de caña, pues también generas energía, ¿no? Entonces, y para tu propio proceso y encima lo inyectas a la red nacional interconectada. ¿Qué pasa con las NAMAs en el país? ¿Cuáles son? Pues tenemos algunas aquí, la de cocción eficiente, si te acuerdas de las cocinas de inducción. Entonces, ese es un proyecto NAMA, porque quieres quitar el uso de tanques de GLP por cocinas eléctricas, pero ahí también tienes que hablar con la gente, ¿no? No en una comunidad que siempre han cocinado pues con gas o con un poco de leña, pues no vas a cambiar las costumbres, pues tienes que conversar, tienes que llegar a un acuerdo. También aquí tenemos el OGE, pues esto significaba netamente ser eficientes para obtener energía a través del gas asociado de petróleo. El gas que se quemaba después de producir petróleo, solamente lo están recogiendo y están generando energía para producir energía en la misma región oriental, ¿no? Entonces, muy interesante, porque así no se quema y ese gas no se desperdicia, sino que se lo utiliza para generar energía. Nuestras hidroeléctricas han sido un puntal para nuestro desarrollo económico. Sin hidroenergía, pues imagínense, realmente nos tocaría todo fósil y eso es muy complejo, ¿no? Termoeléctricas que generan muchos problemas de salud, muchos problemas ambientales, que igual los tenemos, porque necesitamos termos para problemas de picos de demanda. Transportes de pasajeros en Quito, el metro de Quito, ¿no? ¿Cuánto CO2 nosotros ahorramos por el metro de Quito, ¿no? Transporte de carga. ¿Por qué es importante el tema del transporte de carga? Porque usan mucho combustible, ¿no? Y si es un transporte ineficiente, es complicado. Tenemos una NAMA que trabaja sobre transporte de carga y transporte de pasajeros en el país, y también hay un plan nacional de bajas emisiones en el sector transporte. Muy bonito hablar de estos temas. En desechos sólidos, cada GAT tiene sus competencias, sin embargo, hay microproyectos relacionados a recuperar este gas de los botaderos de basura, porque muy pocos son rellenos sanitarios, para serles muy sincero, y pues nuestra ganadería sostenible, ¿no? Con la ganadería climáticamente inteligente, pues estos son los reportes nacionales
yo conozco algunos otros más, sin embargo, yo puedo y tengo que hablarte con los datos, ¿no? No puedo simplemente regarte información. Siempre hay, y es importante que estos proyectos se comuniquen y se van a comunicar en el documento que se llama Comunicaciones Nacionales, ¿ya? El Acuerdo de París, primero, es en 2015 una meta que se da para tener compromisos a largo plazo, para poder reducir a una franja segura esa temperatura y que realmente sea lo antes posible, rápidamente. Es decir, queremos carbono cero, que vamos a ver mañana, pues huella de carbono, si es posible, cero emisiones hasta antes del 2100. A veces tú dices, pero esto es muy ideal, ¿no? Pero cuando ves un bus eléctrico en Guayaquil o en Quito, es como que dices, pero ¿por qué no lo hacemos, no? Y también Santiago de Chile, pues hizo el reto, ¿no? Realmente cambiar todo el sistema de transporte público por vehículos eléctricos, buses eléctricos. Un bus eléctrico está en el rango de $400,000. Un bus normal, pues te puede costar $130,000. Y un bus bueno, ¿verdad? Entonces, hay un rango de platas ahí, ¿no? De dinero que hay que solventar. Pero es preferible eso a que la gente se esté muriendo, pues, con problemas pulmonares, ¿no? Preferible que sufra el capital de algunos a que, pues, mueran personas que, al final, la vida es valiosa, ¿no? Entonces, todos los países tenemos obligaciones y se alienta a los países en desarrollo a que tengan una visión de economía nacional de bajas emisiones de carbono y que también ayuden a los demás, porque ellos tienen tecnología, capacidades, así que por eso tenemos la cooperación y también voy a hablarte de la cooperación. Igual no quiero dejarte con muchas dudas, igual si es que tienes alguna pregunta en Facebook, por favor, déjala, yo me voy a dar el tiempo de revisarla, de verla, de responderla lo mejor que en mi entendimiento tenga, ¿no? Mira lo que pasa con Kioto. Kioto, tanto tiempo que te digo que hasta la enmienda de Doha, qué bestia, hace pocos días se empieza la enmienda de Doha, ¿no? Entonces, un montón de tiempo el protocolo de Kioto, pero París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 y su firma empezó en 2015. Entonces, podemos ver la transición mental que tenemos como sociedad y también como organismos multilaterales, la cooperación. Entonces, hay un cambio. Hay un cambio de lo que pasaba en el 97 a lo que está pasando en el 2015. Y también porque lo estamos evidenciando. Nuestros recursos naturales lo están sufriendo. Nuestra madre tierra lo está sintiendo. Así que no podemos hacernos los locos. Ashta Mama, la madre tierra lo siente, ¿ya? Y es contaminación bárbara, ¿sí? A toda escala. Y eso es lo que necesitamos revisar. Este es un documento de UNEP que tú puedes encontrar en UNEP 2019, UNEP 2020 próximamente, que es el gap de emisiones a nivel global. Aquí nosotros vemos cuáles son las tendencias para realmente entrar a la franja segura y que el NDC, por eso les digo que el conocer acerca del NDC, saber qué es la contribución determinada a nivel nacional, lo que da París, lo que nos dice París, países que están en el Acuerdo de París, hagan una NDC bastante ambiciosa, reduzcan sus emisiones. Y si es que todos cumplen las NDCs, 1/3 de las emisiones del mundo son las que se cubren. ¿Y qué hacemos con los 2/3 que faltan? Por eso es que las NDCs no son una respuesta mágica a todo. Hay que hacer más cosas. Ciudades sostenibles, transición energética, cambio cultural, reducción del consumo de carne, pero de verdad. Entonces, también generarles plazas, ideas nuevas. Estábamos viendo que la innovación salió, pues, oye, si hemos inventado tantas cosas, ¿por qué no podemos inventar comida basada en plantas que no sepa feo, sino que le sepa medio agradable a las personas, ¿no? Pero que no tenga la carga contaminante que está detrás de 100 gramos de carne, 5,000 litros de agua que se desperdician, ¿no? Y hacer esa transición de verdad. Estamos hablando de agua cuando estamos hablando de cambio climático, residuos, de todo realmente. Y por eso hay que tomar con pinzas las cosas porque no podemos conocer todo, necesitamos ayuda. ¿Qué pasa a nivel nacional? La Subsecretaría de Cambio Climático, que está en el Ministerio de Ambiente y Agua, pues tiene esta estructura general porque tenemos una estructura global también, la adaptación y la mitigación. Y también esto nos permite a nosotros generar políticas, generar insumos técnicos y también para que eso, a su vez, los tomadores de decisiones tengan información adecuada para generar política pública. Y también que los ciudadanos conozcan que tenemos una subsecretaría, tener una subsecretaría significa un orden político más alto, es decir, tomas de decisiones
a nivel nacional que pueden tener más resonancia a nivel de política pública, pero ese es un pequeño error tal vez de cómo se asume el cambio climático. El cambio climático no es un problema netamente ambiental. Es un problema ambiental, lo es, pero es un problema también de planificación nacional, ¿ya? Entonces, tiene que llegar a una Secretaría de Estado. Por eso Semplada siempre está en estas reuniones. Hay el Comité Interinstitucional de Cambio Climático en el Ecuador, donde varios instrumentos, varias carteras de Estado, pues usan estos planes, la Constitución, el Plan Nacional, Toda una Vida, que ya está acabándose, estrategias de desarrollo territorial, el COA, nuestro Código Orgánico Ambiental, ¿no? Y su reglamento, ¿no? Entonces, y aquí está un documento que les comentaba, la Estrategia Nacional, pero aquí nos falta, pues, nuestro NDC, qué estamos avanzando con adaptación, cuáles son nuestros proyectos nuevos, ¿no? Entonces, con la cooperación. Entonces, esto a nosotros nos permite entender toda la instrumentación climática. Y mira, hasta solamente voy a dar todos, obviamente, solamente algunos. Mira, aquí está la autoridad de aplicación de las NAMAS, está en el Acuerdo Ministerial 89 del 2013. Tenemos acuerdos recientes también, decretos ejecutivos, ¿no? Que se dieron en el gobierno de Correa, ¿no? También, o sea, el cambio climático es política de Estado para el Ecuador. Entonces, eso nos da un trabajo muy alto, ¿no? Estas son netamente, pues, presentaciones de la Tercera Comunicación Nacional, muy utilizadas por nuestros compañeros técnicos de la Secretaría, pero vamos a ver, es una bonita diapositiva, nos dice muchas cosas de las que ya hemos conversado. Sí, el retroceso glaciar es terrible, tenaz. Estamos hablando de pérdida casi total del Chimborazo, ¿no? Del Cotopaxi, entonces eso es muy grave, porque es pérdida de agua, y el agua, pues, es tan vital para nuestras comunidades, para nosotros en las ciudades. El encrudecimiento del fenómeno del Niño, ¿no? El Niño del 98 nos dejó unas secuelas tremendas, tremendas. Pérdidas de vidas, pérdidas económicas, infraestructura vital. Lo que pasa también con la temperatura oceánica, la diversidad oceánica, estamos hablando de basura marina que estamos generando en las ciudades costeras, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, a veces basura que nos viene de Colombia, o de Perú, o que nosotros mandamos a Colombia o a Perú, ¿no? Entonces, esto por eso necesitamos conversar entre todos. La salud se ve afectada, tenemos varias especies y que generan enfermedades, nuevas enfermedades, chikungunya, malaria, y estamos hablando de enfermedades tropicales que se ven incrementadas porque aumenta la temperatura y por lo tanto estos vectores, estos mosquitos, pues pueden vivir en pisos más altos, ¿no? Entonces, se generan enfermedades. Esto es lo que les quería comentar ¿por qué es importante el inventario? El inventario es importante porque a nosotros nos permite entender cuáles son los puntos donde nos tenemos que enfocar. El Ecuador produce apenas el 0.15%, 0.15% de las emisiones del mundo. Ahora podrías decir, eso no es nada. Y a nivel global, obviamente no es nada, pero para nosotros sí nos representa un cambio y un entendimiento. En ese 0.15% del mundo, donde vemos que el mayor emisor es China, y seguido por los Estados Unidos, que no quiere entrar, y ya salió de París, por si acaso, salió hoy 4 de noviembre salió del protocolo, del Acuerdo de París. Pero las ciudades, por ejemplo, a nivel de Estado, Estados Unidos está así, pero no puedes decir lo mismo de California. Entonces, California, el Estado de California, las ciudades conscientes de Estados Unidos, pues están a favor del Acuerdo de París. Entonces, hay una separación dentro de este gran emisor que es 11.9% de las emisiones del mundo. Y toda nuestra Latinoamérica unida, 10.7% de las emisiones. Toda Latinoamérica genera menos emisiones que los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, imagínate lo que te estoy diciendo, ¿no? La energía en nuestro país es un problema, ¿sí? Y de aquí, una gran tajada es el sector transporte. Por eso tenemos estrategias que trabajan en el sector transporte. Ahora ya puedes entender por qué tenemos NAMAs ajustadas, ¿no? Al transporte, o NAMAs ajustadas a la agricultura climáticamente inteligente. O tenemos RED, por ejemplo, la reducción de emisiones por la deforestación y degradación de los bosques, que son aquí denominados con otros programas, el Plan Nacional RED, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que tienes que conocer también. Y este inventario nos da el por qué nos metemos a trabajar en estos sectores. Por eso es importante. Y esto es lo que les digo que, oye, pero estamos 2020, ¿por qué 2012? Porque no hay actualización, compañeros y compañeras,
porque se necesitan metodologías y hay una metodología con la que se arma este inventario que requiere un equipo que tenga experiencia, no puede hacerlo cualquier persona. Existen en el país personas que tienen esa experiencia. Ahora que tú los unas, eso es otra cosa. Así que necesitas un equipo muy, muy formado y también capacitado y dispuesto a trabajar en eso, porque de acuerdo a las nuevas reglas, tenemos que hacer un inventario de estos cada 2 años. Entonces, tendríamos que tener, pues, ya inventarios para el 2014 están programados. También les puedo decir que se está avanzando en esto, ¿no? Acciones de mitigación. Tenemos, como les decía, políticas y tecnologías. No todo puede ser políticas, no todo puede ser tecnologías. Hay que buscar una sinergia. Primero, tecnologías que nos ayuden a entender la demanda y generación, la eficiencia energética, el desplazamiento de combustibles de pésima calidad que tienen azufre hasta los cielos y la materia prima que no es eficiente, ¿sí? Productos con muy baja calidad que también generan huella de carbono. Necesitamos tal vez estas soluciones que son de la ingeniería también, ingeniería climática, captura de carbono, almacenamiento, tal vez lo necesitemos, hay que evaluarlo con calma. Prácticas de agricultura de precisión, ¿sí? Porque no podemos estar esperando, rogando que la divinidad nos dé agua, porque podemos dejarles así a los campesinos, ¿no? A nuestros indígenas, a nuestro pueblo, ¿no? Entonces, tenemos que darles estándares sostenibles de vida. No podemos decir que se pierda todo. Se pierde la cosecha, se pierde todo, ¿no? No puedes hacer nada y incrementas la pobreza. Políticas. Hagamos instrumentos financieros económicos, aproximaciones regulatorias, estándares de eficiencia energética, estándares de construcción de vivienda, prácticas ambientales bien puestas, ¿no? Medición de calidad del agua, ¿sí? Monitoreo de la calidad del agua en las comunidades. Información de verdad, no simplemente que estás ahí y dices una que otra cosa, sino informarle de verdad a la gente, capacitarle, entender qué es lo que tiene que pedir, que digan, oigan, pero ustedes tienen una comunicación nacional, ¿dónde están los proyectos de los que están hablando? ¿O dónde está el nivel de escalabilidad de tus proyectos, ¿no? Pero eso es lo que necesitamos como comunidades, como población, pedir, pero pedir informados, ¿ya? Crear capacidades. Esto es un espacio de creación de capacidades, que tú conozcas un poco más acerca de los instrumentos de mitigación, que conozcas acerca de otros temas relacionados a las ciencias ambientales, pues sí, es necesario. Es muy necesario, ¿ya? Entonces, tenemos aquí igual los 5 sectores que te estaba comentando, la Dirección Nacional, qué es lo que hacen ellos, y aquí hay algunos proyectos. El Plan Nacional de Movilidad Urbana, cooperaciones de ciudades sostenibles también. Entonces, aquí podemos ver algunas cosas como Pro Amazonía, REN, ¿sí? Que estos son mecanismos de Red Plus, el FIP. Entonces, ONU Red. Tenemos el proyecto NDC, ¿no? Que hace un trabajo, también quiero mostrarte algunas pantallas también. Esta es una unión entre mitigación y adaptación, ¿sí? ¿Qué está entre unión y qué une adaptación y mitigación? Infraestructura verde, sistemas energéticos, transporte sostenible, usemos eficientemente los recursos. Por eso, huella de carbono entendida como una oportunidad, ¿no? Construcciones sostenibles que también tienen una huella de carbono menor, ¿sí? Materiales que no tienen que ser excesivamente que sean contaminadores de nuestra vida, de nuestra naturaleza, ¿no? Ciudades resilientes en temas de seguridad, también de seguridad alimentaria, también de evitar inundaciones. Entonces, ese tipo de resiliencia, ¿no? El empleo tiene mucho que ver ahí. Entonces, hemos trabajado también con algunos análisis, como les comentaba, con respecto a estas aproximaciones al cambio climático como síntesis que se hacen a nivel de investigación para configurar todo este problema tan grande del que te hablo y sacar una aproximación más adecuada, ¿no? Al mismo. Yo me aproximé pues haciendo una revisión sistemática de varios documentos, papers, y lo que hice pues lo que te estoy comentando ahorita en esta presentación. Investigación de entidades que tienen que ver con cambio climático como el IPCC, qué están haciendo a nivel del NDC. Bueno, y encontramos realmente 464 artículos únicos, 95 artículos, muchos artículos, ¿no? Y esta es una adaptación de un modelo del
instituto del Environment Institute de Estocolmo, ¿no? que nos permitía a nosotros trabajar, a mí y a un equipo de trabajo, pues, en indicadores ambientales, en indicadores de ambición del Acuerdo de París, que es un MRV, la relación entre el Acuerdo de París y el NDC, ¿sí? Bien puesto ahí, en desarrollo sostenible, ¿no? ¿Qué pasa con el desarrollo sostenible? ¿Cómo el NDC puede permitirme realmente cumplir el Acuerdo de París? Las lecciones aprendidas de la mitigación. Aquí hay una fase de educación para la adaptación, necesitamos educación para todo, es transversal. ¿Y qué es lo que pasa aquí? También lo que te decía del inventario nacional, muy importante para todo lo que estamos conversando. Por eso es que también en Fundación Pacarina lo que hemos conversado, pues es que esto necesita también un mayor trabajo, un tiempo de trabajo para que puedas entenderlo todo, ¿no? Esta es una prueba de un modelo que quería trabajarse con el Acuerdo de París, los ODS, y es un modelo inicial realmente de trabajo. Aquí hablábamos del sector privado, del sector público. Les digo algunos comentarios, algunos aprendizajes. El sector privado no es parte del sector público, ¿no? Entonces, este gráfico está raro, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue actualizarlo. Y sí, el sector privado ayuda al sector público, el sector público ayuda al sector privado, la comunidad internacional ayuda a ambos, las organizaciones comunitarias. Mira, la necesidad de adaptación, mitigación, transparencia, ¿ya? Y aquí, pues, vemos toda una línea lógica que puede tener un instrumento de mitigación del cambio climático, que es lo que te quería mostrar en pocos minutos, ¿no? Primero, necesitamos el conocimiento de nuestros indígenas, de nuestras comunidades ancestrales, porque entienden a través de sus procesos cognitivos, a través de la lengua, las formas de relacionarse adecuadamente con la naturaleza. Estamos hablando de miles de años de convivencia con la naturaleza que les han permitido entender ciertas cosas que nosotros como occidentales podemos aprender. ¿Cómo? A través de aprender quichua, de aprender aymara, si estás en el Perú, de aprender una lengua ancestral. 1/3 de las lenguas ancestrales están en peligro de desaparecer. Tiene sentido hacerlo, ¿ya? La educación y la investigación, el desarrollo son relevantes, nos van a generar un entorno habilitante para disminuir las barreras, para mitigar. Necesitamos también ser más ambiciosos con el NDC. ¿Sí? Cada 5 años se actualiza el NDC y necesitamos un NDC consistente. Necesitamos también mejorar los ODS, su interacción, ¿no? con los objetivos de desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, la calidad del aire, la seguridad energética, la salud oceánica. Así que la formulación del NDC fue un proceso que nosotros lo vivimos y está presentado el NDC del Ecuador, lo puedes tú revisar, te voy a mostrar dónde. Y aquí está la franja de reducción de emisiones con apoyo internacional y sin apoyo internacional. Sin apoyo, pues estamos comprometidos a reducir 9%, con apoyo 20.9%. Y aquí tenemos nuestras líneas bases. El financiamiento, sin financiamiento no haces nada, así que puedes tener el mejor proyecto, pero necesitas recursos, gestión de esos recursos, realmente llevar la arquitectura del financiamiento climático, pues utilizando elementos como el Fondo Verde para el Clima, ¿no? Donde tenemos programas, entidades acreditadas y que nos permiten pues captar ciertos recursos climáticos para poder hacer inversiones verdes. En el país está muy de moda el trabajo con invenciones y banca verde, por ejemplo, proyectos que están incentivando pues la transición energética, el consumo responsable, pero sepamos de dónde viene ese financiamiento también y en qué condiciones. Eso también es importante conocer acerca del Fondo Verde. Priorizar, porque tenemos un inventario, ¿verdad? Tenemos prioridades, así que tenemos que meternos con energía, con transporte de pasajeros, el tema residencial. Cuando atendemos el agro, atendemos a las personas también, porque la naturaleza y las personas están ligadas, netamente. Necesitamos mejorar los procesos industriales, manejo de residuos, sólidos y líquidos. En ese sentido, pues la calidad del tratamiento de las aguas residuales, que es terrible. ¿Ya? Entonces no hay una política realmente de Estado que nos permita a nosotros pues aprovechar bien nuestras aguas residuales. De las aguas residuales podemos obtener energía, podemos obtener hasta abonos, pero no con una visión cortoplacista, ¿no? Necesitamos inversiones un poco más altas que no son atmosféricas, por si acaso. Estamos hablando de millones de dólares que se han hecho para movilidad y se han invertido para movilidad,
¿por qué no invertir unos buenos 150 millones de dólares para generar saneamiento en toda la ciudad de Quito, en Guayaquil? Que sí hay ciertos puntos para tratamiento de aguas residuales, pero no es global. Entonces la gente políticamente te da los temas por lo que ve la 9 de octubre bonita, ¿no? Pero miren abajo, pues las tuberías cómo están. Eso también es hacer ciudad, eso también es hacer país. Sí, tenemos que rehabilitar todo el sistema. Entonces, los criterios de inversión del Fondo Verde, pues el potencial de impacto, qué tanto realmente este proyecto apoya los objetivos nacionales, la reducción, al crecimiento con bajas emisiones de carbono, el paradigma del cambio climático, ¿no? Que no sea un programa aislado, sino que sea un programa que esté anexado con otros, el desarrollo sostenible, que también permita co-beneficios, ¿no? Igualdad de género, temas relacionados a mejora de la calidad de vida, y que estés más feliz, sí, eso es normal. Entonces, tenemos el índice de la felicidad, ¿no? de Bután, es un bonito ejemplo. Necesitamos receptores, entidades financieras que estén capacitadas para captar recursos climáticos, que sí las hay, están capacitándose en gran escala, la banca es muy eficiente en ese sentido, pero ahora que llegue al proyecto, eso es otra cosa, ¿no? La apropiación nacional. Necesitamos también tener un marco de políticas, estrategias que nos permitan a nosotros apropiarnos de todos esos recursos, proyectos, la eficiencia, la eficacia, que seamos realmente sólidos a nivel financiero y económico para que los proyectos no se queden sin recursos. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Necesitamos una nueva filosofía de diseño, un nuevo entendimiento de los recursos naturales, de nuestra aproximación al cambio climático. No olviden el NDC. También necesitamos modelos más, no solo conceptuales, sino prácticos para reducir emisiones, y una perspectiva educacional es relevante. Sin educación, sin espacios de educación ciudadana, de verdad, en cambio climático, y no un folleto que te doy y que te digo, leerás, no leerás, pues eso no es educación ciudadana, y es importante, relevante. Así que necesitamos reconocer, empaparnos qué es el NDC, qué es el cambio climático, qué es el cambio climático, por qué estamos hablando de tanta institucionalidad, y hemos visto que es un problema civilizatorio. Muchas referencias aquí para ustedes, y pues te puedes pasar un buen rato leyendo esto. Esa es la presentación. Pues no sé si es que Fundación Pacarina me da algunos 5 minutos más para mostrarles algunas otras cosas de internet, tal vez podría ser. Pero yo les agradezco hasta ahí, termino la presentación. Muchas gracias, Dani, por esta conferencia tan importante. En este momento vamos a pasar a una pausa para poder recopilar las preguntas que tengan hacia ti, y de ahí vamos a regresar con la conferencia. También les vamos a indicar los cursos que estamos promocionando para el siguiente ciclo. Ahorita vamos entonces a...
Regresamos nuevamente. Hemos ya recopilado algunas preguntas que tenemos para ti. La primera es, ¿cómo sabremos si se cumplen los compromisos de los países? Bueno, el cumplimiento de un compromiso está en función de sus políticas, planes, programas, acciones y también del inventario. Si es que el inventario de gases de efecto invernadero reduce sus emisiones y tú evidencias que hay una reducción de un sector de mitigación, se está cumpliendo. Así que es muy simple. También es políticamente difícil y fuerte, ¿no? Porque, pues, como Estado y como gobierno, pues, lo que vas a buscar es que siempre quedar bien, pero a veces no quedas bien. Pero el tema de lo técnico es evidenciar la realidad como es. Y el tema político, pues, que realmente todos estos instrumentos sean eficientes. Ahora, si es que estás hablando del tema internacional, eso es mucho más complejo, porque si es que queremos que todas las partes que son, se queden allí y puedan llegar a un acuerdo, eso es difícil. Ahora, digamos, la Unión Europea, el G20, puedan realmente llegar a un acuerdo es algo más viable, ¿no? Pero ahí es donde entra ese tema de los acuerdos multilaterales, ¿no? Entonces, del Acuerdo de París, de otros próximos acuerdos que puedan haber, de otros acuerdos que están evidenciándose y que también afectan al cambio climático, pero mira los inventarios. Los inventarios no van a mentir. Y esperaría que políticamente no modifiques con una decisión política un instrumento de política pública y que no es solo de política pública, sino que permite ver a dónde vamos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿de dónde proviene el Fondo Verde y cuáles son las condiciones? Claro, el Fondo Verde del Clima nace desde la misma convención, es uno de los instrumentos de financiamiento de la Convención de Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Así que es un instrumento, es un mecanismo de financiamiento más reciente. El primer mecanismo es el GEF. Y el funcionamiento del Fondo Verde del Clima, pues, está ligado también a diversos proyectos. También a mí me gustaría mostrarte el Fondo Verde del Clima. Creo que, no sé si es que tú lo ves, Carlita, pertinente, podría yo mostrarle y preguntar, responderle un poco con la página web del Fondo Verde. Claro, adelante. Ya, entonces, bueno, a veces cuando les presento mis diapositivas, mi navegador, a veces la gente se asusta, pues sí son algunas, pero bueno, voy a tratar de mostrarte justo lo más esencial dentro del Fondo Verde del Clima, que estaba también listo para una pregunta así. Mira, aquí está el Fondo Verde del Clima y aquí está nuestro caso como Ecuador. Tenemos aquí nuestros proyectos y 4 proyectos. Mira, el financiamiento total, ¿sí? Los readiness, que son como documentos preparatorios. Y aquí puedes ver hasta los proyectos en los que está el Ecuador. Mira, RED, que es reducción de emisiones por deforestación. Estamos también en transformar los sistemas financieros para el cambio climático, en bosques sostenibles, ¿sí? Estamos también metidos en estos cambios para el uso del suelo, reducir la deforestación. Entonces, tú entras a cada uno de ellos, pues vas a encontrar mucha de la información que estás comentándonos, también de la naturaleza de este fondo. Como te decía, nacen de la Convención Marco de Naciones Unidas y obviamente lo tienes desde el mismo punto inicial de esta página que es el Fondo Verde del Clima, así que te recomiendo que la cheques, que igual como tú lo estás diciendo, mira, no te estoy simplemente dando cuenta, aquí está. It was set up by the United Nations Framework Convention on Climate Change en el 2010, ¿no? Entonces, es lo que te estoy comentando. También esta institución lo que busca es proveer realmente la capacidad climática a las naciones para reducir sus emisiones, pero eso implica fondos. ¿Y de dónde vienen esos fondos? De los países desarrollados. Y por eso es que es tan importante la enmienda de Doha. Y en serio, no se pierdan esa noticia y todo lo que vendrá de la enmienda de Doha. Nos vienen muchísimas cosas adicionales ahí. Tal vez, Carlita, ¿tienes alguna otra pregunta? En este momento eso sería todo. Ya, chévere. Solamente quería darles una connotación general acerca de la cooperación y también lo que nosotros podemos ver. Vean un poco lo que está pasando con nuestra producción científica en temas relacionados al cambio climático y conflictos socioambientales.
el uso de la tierra, cómo si no tenemos adaptación, vamos a lastimar a las comunidades. La GIZ, pues la cooperación alemana, tiene mucho trabajo aquí en el país. Aquí tienes apenas unos pequeños documentos de medio ambiente y cambio climático, y pues es súper interesante que han trabajado en diseño de ciudades sostenibles, documentos completos que puedes revisar aquí en la web. Y mira, fact sheets están en español, los puedes ver. Aquí ese es uno que me gusta mucho, tal vez yo lo usaba mucho con mis estudiantes, lo sigo usando. Realmente ver cuáles son estos programas de ciudades intermedias sostenibles que nació en 2018, también participé un tiempo en este proyecto, pues 2 hojitas que te permiten conocer más cosas de la cooperación. PNUD en Ecuador hace mucho realmente. PNUD ha trabajado mucho con el tema de las NAMAs también. Por ejemplo, aquí están algunos ejemplos, ¿no?, de las NAMAs en la guía de diseño e implementación de las NAMAs, que puedes encontrar solamente poniendo PNUD y NAMAs en Ecuador. Esta es una guía de diseño que al final no es oficial aún y que necesita también apoyos políticos. Mira cuándo se hizo, en 2016. Entonces, se necesitan actualizaciones, ¿no? Estamos en 2020. La Convención Marco de Naciones Unidas, mira, hemos firmado el protocolo de Kioto, pues 15 de enero del 99, lo ratificamos el 13 de enero del 2000. Mira París, ¿sí? Entonces estamos aquí en París desde el 26 de julio, lo ratificamos en 2017, y esos son datos pequeñitos, ¿no?, pero que al final nos ayudan mucho, ¿no? Entonces aquí tenemos el registro del NDC a nivel global. Aquí está el pool del NDC Registry. Aquí está el NDC del Ecuador. Por ejemplo, solamente vemos a All NDCs, todas las contribuciones determinadas a nivel nacional del mundo. Y vamos a ver nuestra contribución netamente con el Ecuador, ¿no? Y aquí está, en español, para que lo puedas leer en forma completa, el NDC que presentó el gobierno actual, ¿ya? Entonces, 44 páginas que te pueden ahí informar mucho de nuestro estado actual. El CDM, que ahora te digo con la enmienda de Doha, pues se vienen muchas cosas con el CDM. Aquí nosotros tenemos varios proyectos que están registrados en Naciones Unidas. Esto no es una página de Ecuador, esto es una página de Naciones Unidas, y aquí puedes ver todos los proyectos que tiene el Ecuador, ¿no? Simplemente si te vas aquí a una búsqueda avanzada, pues puedes ver todos los proyectos que están registrados en Ecuador, ¿no? Host Country, pongamos Ecuador, solamente como un ejercicio rápido. A las personas que su atención está aquí en esta presentación, pues también les damos un pequeño regalo de que puedes ver todos los proyectos. Mira, todos los proyectos en Ecuador, con sus documentaciones técnicas, con sus metodologías, ¿sí? Muy bonito. Entidades como el NDC Partnership, por eso es que hay un acuerdo para poder hacer un trabajo mejor en temas del NDC. Todos los países que han presentado su NDC, mira, entonces ahí tenemos algunos trabajos que con Venezuela aún, pero mira, a nivel global, cómo se da. Adicionalmente tenemos el Let's Slack, revisa también, puedes ver información acerca de cuál es lo que está pasando a nivel regional. Muy importante con estrategias de desarrollo bajo en carbono, pues muy interesante trabajar con ellos. El partnership del Acuerdo de París, pues es una estrategia también donde se dan instrumentos, libros. El CEBIT de DTU Partnership, también yo me he capacitado con ellos, muy interesante el trabajo de DTU, de una DTU Partnership. Nature, sí, Nature, no te olvides de Nature. Revisa las páginas, si tienes la chance, suscríbete a Nature Climate Change, la mejor literatura a nivel científico que puedes encontrar, las mejores universidades, los mejores investigadores. Y pues también no le hagas el feo a lo nacional, ¿no? Aquí está nuestro tema relacionado a la biblioteca virtual del Ministerio de Ambiente y Agua, y aquí tenemos también cambio climático y muchos otros temas también. Producción nacional, ¿no? Acerca de adaptación, documentos, ¿no?, que puedes también ver relacionados al Ecuador. También es importante que lo veas. El informe bienal, cómo están en Ecuador, la actualización. Entonces son cosas que me parecen relevantes mostrártelas. La comunicación nacional, ¿sí? Aquí están todos los países y sus comunicaciones nacionales. Entonces también, como yo te decía, pues, ¿Ecuador en qué comunicación nacional está? Estamos ya presentada la tercera en 5 de septiembre de 2017, y no te lo digo, simplemente te estoy mostrando la información, ¿ya? Y obviamente los informes de actualización, un poco más del NDC Partnership, pero como te comentaba, pues hay muchas cosas. También a nivel nacional,
me gustaría que veas el tema del Red Plus y también de la Mesa Red. En Facebook puedes encontrar la Mesa Red Plus de Ecuador y aquí encontrar un montón de información adicional relacionada al trabajo, ¿no? Al trabajo con Red Plus, ¿no? Entonces, que lo hace el Ministerio del Ambiente y Agua, ¿no? Entonces, mira, las comunidades son la vida de nuestros bosques, ¿no? Por eso necesitamos recuperar nuestras raíces, estudiemos la lengua ancestral, estudiemos temas de cambio climático, estudiemos temas ambientales porque nos van a ayudar y también, pues, Fundación Pacarina está para eso, para proveer un poco una solución a estas necesidades de capacitación especializada. Entonces, mira, Pro Amazonía como parte de Red Plus también, algunos otros mecanismos, ¿no? Del Ministerio del Ambiente, no pierdan eso, ¿no? Aquí también está el tema de Ecuador construye su visión estratégica para la financiación, para el financiamiento climático, 1 de julio de 2020. Entonces, hay mucho que hablar, muchas cosas que podamos compartir, pero obviamente no tengo mucho tiempo para poder decírtelo, pero sí podemos tenerlo después, podemos compartirlo, podemos aprender juntos. Así que anímate, date un tiempo y conéctate, que es lo que también, pues, entre todos, entre la Fundación Pacarina, pues estamos trabajando, ¿no? Tal vez alguna otra inquietud, Carla o Gloria. Muchas gracias, Dani. Ha sido una ponencia muy interesante que nos ha dado herramientas para poder conocer un poco más del cambio climático. Obviamente mañana vamos a compartir otro tema que también podrá ayudar a este tema. Agradecemos mucho a las personas que nos han estado viendo, también a ti, Dani, y queremos decirles que no se olviden de colocar, si nos están viendo, la palabra presente junto con su nombre. Agradecemos mucho. Muchísimas gracias a todos y a todas. Listo.